Bueno, pues os estaba contando que me ha vuelto a pasar eso de que se me apaga el móvil, me cago en la leche. La batería, la memoria. ¡Uy! Bueno, pues os estaba contando que las obras durante el barroco nunca se representaban solas. Os decía, ¿qué es lo que iba a ver un espectador cuando se sentaba? Bueno, pues iban a ver espectáculos muy largos, de 3 o 4 horas, en los que las obras nunca se representaban solas. Primero venía una loa. Loa de loar es algo así como una alabanza. Bueno, pues una obra, una pieza muy corta en la que se presentaba el tema del que luego iba a ser la obra. Eran piezas muchas veces cómicas, ¿vale? Después venía el primer acto de la obra. Luego, entre el primer acto y el segundo acto, se representaba un entremés, que eran unas piezas cortas de carácter cómico. Los entremeses más famosos del teatro español son los escritos por Cervantes. Aquí están en las 8 obras de teatro, las 8 comedias y 8 entremeses nunca representados de Cervantes, pues están sus 8 entremeses muy famosos y además muy buenos. Por ejemplo, el retablo de las maravillas. Una vez dije que las comedias de Cervantes eran infumables, me retracto, hay alguna que está bien, especialmente las primeras, y también es cierto que si las obras de teatro, bueno, son un poco raras, los entremeses están en la cima del género y desde luego entre una de las cimas de nuestro teatro, ¿vale? Me retracto, me como las palabras. Bueno, entonces primero la loa, luego el primer acto, luego un entremés. Fijaos que hoy los entremeses son un plato que se sirve al principio de las comidas, por eso pensamos que los entremeses se representaban al principio, pero no, se representaban en realidad entre los actos, de ahí su nombre, entremés, entre una mesa y otra, entre los actos, vale. Bueno, luego venía el segundo acto, luego venía otro entremés, repito, una obra cómica muy corta, de un solo acto, muy cortita. O bien, en los últimos tiempos, el entremés se sustituía por unos bailes con canciones, o sea, gente que salía cantando y bailando. Después el tercer acto, y luego al final siempre un baile, lo que se llamaba baile o danza y mojiganga, es decir, unas canciones. Muchas veces eran los protagonistas de la propia obra que salían con otros trajes para bailar y cantar alguna canción o algún pasaje alusivo a la obra que había sucedido antes. Y era un momento en el que la gente volvía a ver a los protagonistas, pero esta vez en otro entorno, cantando y bailando, muchas veces, sobre todo si la obra tenía un final feliz, ¿no? Pues podía ver a los enamorados cantando canciones de amor juntos. Vale, pues esto era lo que constituía un festejo o una fiesta barroca. Por ejemplo, se nos conservan muy pocas completas. Tenemos, por ejemplo, esta de Calderón, una fiesta sacramental barroca en la que tenemos el auto sacramental, la segunda esposa de Triunfar muriendo, y se conserva también una loa que compuso Calderón para este propio auto y una mojiganga, es decir, una obrita hecha para ser cantada y bailada que venía después. Hasta los autos sacramentales se representaban con loa y mojiganga. O sea, la obra de teatro no estaba completa si no venía antes una loa, entre medias un entremés y al final una danza o un baile. Y esto era lo que le gustaba a la gente. Bueno, las obras, otra característica, tenían 3 actos. Al principio tenían 5, al principio del barroco, pero en un momento cambiaron a 3 actos. Cervantes declara en esta misma obra de la que os he hablado que fue él el primero en cambiar las obras de 5 a 3 actos, pero hoy en día se pone en duda esa atribución y hay otros autores que dicen que ellos fueron los primeros. Y por último, os quería decir que qué tipo de obras eran las que se representaban. Bueno, pues lo que hoy llamaríamos comedias, o sea, obras que acababan bien y que tenían una alta comicidad, que estaban hechas para producir el humor en el público, para que el público se riera, y eran las comedias de enredo o comedias de lo que se llamaba de figurón o de capa y espada, en la que aparecían personajes que muchas veces se batían en duelo y realizaban luchas, pero siempre con un final feliz, comedias. También dramas, lo que en la época se llamaban dramas o tragicomedias, y hoy llamaríamos tragedias o tragicomedias. Estos dramas o tragicomedias, o sea, obras que alternaban lo cómico con lo trágico, pero que acababan mal, casi siempre estaban relacionados con el tema de la honra, es decir, del honor.
¿vale? Había algún tipo de afrenta que se realizaba al honor del protagonista, por ejemplo, su mujer le era infiel y él tenía que poner fin a esto, muchas veces con consecuencias funestas y que hoy en día no aprobaríamos de ninguna manera. Algunas de ellas también, otro tipo de dramas, estaban relacionados con la historia, con algún pasaje de la historia más o menos reciente. Por ejemplo, podían aparecer los reyes católicos o podían estar situadas, ambientadas en tiempos de la Reconquista, las famosas obras moriscas. O también podían tratar sobre pasajes relacionados con la mitología, ¿vale? Bueno, pues estas son las características generales del teatro barroco. Pero hay un autor, un tal Lope de Vega, que de pronto, con esta fórmula que se encontró, empezó a cambiar una serie de cosas, a adaptarla según los gustos del público y llegó a producir una fórmula, bueno, la fórmula de la Coca-Cola del teatro barroco. Llegó a inventarse una fórmula que hacía que todas las obras de teatro que escribía tuvieran un éxito seguro entre el público. Esto fue lo que él llamó la comedia nueva, y de ella os hablaré en otro vídeo que estará disponible en mi canal la semana que viene. De estos dos vídeos, de estos tres al final, pero 2 vídeos y medio, ¿no? Son 3 vídeos que he hecho, os voy a colgar unos cuestionarios, ¿vale? Que quiero que realicéis, que respondáis muy brevemente, ¿vale? Y que me entreguéis, como siempre, en formato electrónico a mi correo antes de este sábado. Tenéis miércoles, jueves, viernes, tenéis un montón de tiempo. Vale, pues nada más, un abrazo virtual y nos vemos en la próxima.